Hola, ¿qué tal? Buen día. Comenzamos con la semana 6, todavía con el tema 3 en lo que se refiere a comunicación interna y externa, y el tema de esta semana es precisamente la comunicación de crisis. Es decir, recuerden que cada empresa es un ente vivo y por lo tanto también como cualquier persona puede ocurrir situaciones que están fuera de su control y que por lo tanto también debe de generar esa imagen positiva en todo momento. Por lo tanto, entonces debe de saber manejar esa información, entendiendo que como administradores de la comunicación se busca en lo particular saber qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Por lo tanto, entonces, la comunicación en crisis se inscribe precisamente en la parte de las relaciones públicas, recordando que las relaciones públicas es el área en donde su objetivo es generar la imagen positiva del negocio. La crisis, por lo tanto, es una pérdida del equilibrio en lo que se refiere a la parte de poder lograr el objetivo deseado, ¿no? Pueden ser también situaciones de internas o externas, pero esa es la manera como se tiene que trabajar para ello. La crisis, por lo tanto, es algo extraordinario. Es algo que, por supuesto, ninguna empresa planea que va a tener un error o que va a sufrir un accidente, pero debe de estar preparado para que no salga afectada la integridad del producto o servicio, la reputación o la estabilidad financiera de la organización. Y muchas veces uno de los puntos más importantes de lo que busca es la parte de verificar la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿ok? Entonces, en esto, para todo tipo de organización, ya sea gubernamental o empresarial o de tipo social, forzosamente se busca conseguir resultados positivos en todo, y para ello se tiene que hacer un plan de crisis. Para esto, uno de los puntos fundamentales, como toda situación, lo primero que debemos de hacer es conocer la crisis, identificando y categorizando las diferentes maneras que pudieran existir externas que van a y poder afectar a la organización. Puede ser un fenómeno natural, como en el caso que aquí en Los Cabos hemos tenido situaciones de los huracanes. El último, por lo general, en Lidia, ustedes identifican todos los desastres que se generaron a través precisamente de este fenómeno natural. Y entonces, tanto constructoras como empresas que se establecieron en zonas de arroyos y demás obtuvieron resultados que no eran los esperados. Entonces la imagen precisamente del negocio queda en entredicho porque no pudieron enfrentar o que no se dieron la oportunidad de verificar la situación de lo que pudiera tener como resultado un fenómeno natural. La relación precisamente con la salud, esto es súper fundamental y es algo en lo cual podemos obtener la aceptación o el rechazo de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, debemos de estar muy en pie. Por ejemplo, que si de nuestro restaurante se intoxica gente, o en su defecto los desechos de nuestra empresa están generando contaminación, todo eso va a generar un problema de crisis de imagen pública. En acontecimientos políticos y conflictos sociales también, por eso por lo general la gran mayoría de las veces las organizaciones se mantienen al margen de lo que vendría a ser apoyar a algún candidato, ¿no? Porque no, para no salir afectados en una situación de este tipo. Pero sí es importante identificar, en el caso recuerdan de las elecciones pasadas, la mala imagen, entre comillas, que se generó a través de los resultados de las tarjetas Soriana o de las tarjetas de Monex, ¿no? Accidentes relacionados. Muchas veces no
no tenemos el control y nunca vamos a desear que efectivamente nuestros vehículos o nuestros tanques o nuestros tanques no exploten, nuestros vehículos no sufran algún accidente, no choquen, no atropellen a nadie, pero eso también es algo fundamental, de ahí la importancia de tener seguros, de ahí la importancia de saber exactamente cómo vamos a manejarlo, porque algo de este tipo, si no lo podemos manejar de manera adecuada, nos genera un problema bastante grave, ¿no? Imagínense el encabezado del periódico, el colectivo Pericú, en donde diga, ¿no?, que nuestro vehículo mató a unos niños, ¿no? Por atropellamiento, pero nunca eso sería el encabezado, pero no se puede verificar la parte de que si el vehículo traía problemas, o que el vehículo traía problemas o que fue causa de otro tipo de circunstancias. No se ve esa parte, nada más se ve el resultado, y la manera como se vende la noticia es donde nos va a generar problemas. Los eventos de origen criminal como secuestros, asesinatos y sabotajes también es importante. Tenemos como empresas, si alguno de nuestros colaboradores o los integrantes, o en su defecto alguien de nuestra sociedad sufre alguna de ese tipo de situaciones, tratar de identificar en primer lugar los protocolos de la misma autoridad, el mismo de seguridad civil, que nos indiquen exactamente qué es lo que tendríamos que hacer. ¿Para qué? Para evitar que generemos situaciones de este tipo. Cuando hay situaciones como ahorita en Los Cabos, que tenemos mucha delincuencia, que tenemos situaciones en las cuales no podemos como empresas controlar, sí es importante entonces adecuar y tener el plan de contingencia para nuestros colaboradores. También no todo lo que tiene que ver con aspectos de contratos, con el aspecto jurídico y legal, sí, pero lo más importante, sobre todo actualmente, estamos viviendo en una sociedad de lo políticamente correcto, en donde muchas de las veces se puede malinterpretar algunas circunstancias y en el cual poder generar una mala imagen para el negocio. ¿Por qué? Porque nos tachan de discriminación racial, por abuso sexual, por algún plagio y lo demás, y que en determinado momento quizás no sea así, pero no debemos de dar pie para que eso suceda. Los hechos de tipo económico como bancarrota, fraude y corrupción, también eso es muy importante dar seguimiento, porque la gente cuando escucha que nuestro negocio está en quiebra o que no tiene, o hay una situación ahí de problema económico, pierde confianza, el mismo inversionista pierde confianza, y es como cuando se dice, ¿no?, te llueve sobre mojado, porque una cosa trae la otra. Retirar precisamente los productos por defectos de fabricación o por utilizar sustancias prohibidas, también eso es fundamental, ¿no? Lo que hemos escuchado varias veces en las noticias de que Toyota o la Ford, que tienen que retirar sus vehículos, ellos lo manejan desde la perspectiva, yo me preocupo por ti, pero al mismo tiempo termina siendo el resultado de que efectivamente sus vehículos no están hechos de acuerdo al estándar. Los ataques informáticos como virus, entrada de hackers al sistema y demás también es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que existe una ley de protección de datos, y por lo tanto entonces toda la información que nosotros tengamos en nuestros sistemas es una información confidencial, y por lo tanto no la podemos manejar y tratar. Entonces cuando hay a través de un hackeo y que se puede hacer mal uso de nuestra información, se convierte en un delito. Saber manejar precisamente en nuestra planeación en lo que se refiere al manejo de la crisis, y por lo tanto en primer lugar tendremos que identificar o hacer un organigrama. Este organigrama lo que nos va a ayudar es, en lo particular, nada más generar la estructura de cómo se va a manejar precisamente una situación así. Por lo tanto preparamos y capacitamos a personal involucrado, y
una de las cosas que se recomiendan es tener más de una persona en cada función asignada. ¿Por qué? Porque entendiendo que si eso es una situación de crisis, mientras una persona está atendiendo quizás a las personas afectadas, otra persona puede estar cumpliendo la misma función informando a los medios de comunicación. Entonces siempre aquí en este caso en lo particular, perdiendo de perspectiva un poquito el principio de la duplicidad de mandos, es simplemente que existan las personas adecuadas para poder dar la información correcta. Por lo tanto, identificamos a un vocero, que es el que va a hacerse cargo de todo lo que es la imagen de generar la comunicación para generar una imagen uniforme y congruente, desarrollando precisamente en esta parte de las entrevistas todo el proceso de preguntas y respuestas para que exista un orden y que en determinado momento la sociedad a través de los medios de comunicación sepan exactamente qué es lo que queremos dar a conocer. Identificamos todos los recursos tecnológicos que la comunicación se puedan manejar precisamente para una situación de emergencia. Ustedes recuerden en la situación de Odil, pues uno de los principales problemas que hubo, además de la energía eléctrica, es de que no había manera de comunicarse porque se cayeron torres también desde el celular. Entonces los únicos medios de comunicación que estuvieron trabajando fueron los teléfonos de cable, los analógicos, y en determinado momento los radios de onda corta. Entonces de alguna manera debemos de saber que efectivamente hay que tener ese tipo de aparatos funcionando, revisando que estén en condiciones para que si existiera alguna situación de crisis, sabemos que con eso nos podemos apoyar. Dependiendo de la crisis, se puede desarrollar un plan de infraestructura para la prensa en las áreas más críticas, es decir, si por ejemplo hay un derrumbe en nuestra obra, y por lo tanto no podemos ocultarlo a la prensa, pero sí controlar en dónde queremos que la prensa vea y qué es lo que necesitamos que difundir de imágenes o de información. Por lo tanto, podemos planear la entrada a la situación de riesgo, a la zona de riesgo, y qué partes no se pudiera entrar, argumentando cuestiones de seguridad, pero de alguna manera no ponernos en la posición de no dar información, porque se convierte después eso, y por lo tanto también se debe de planificar cómo manejar precisamente ese tipo de circunstancias. Recuerden, para manejar la comunicación en crisis, para salir de un problema de este tipo, lo primero que debemos de trabajar es hacia adentro. Como ya se los había mencionado en una podcast anterior, el resultado de lo que el cliente, el público externo ve, es el resultado del trabajo interno. Por lo tanto, por el público interno se va a estudiar la crisis durante la historia de la organización, es decir, esto que acaba de pasar ya ha pasado antes, y qué se hizo antes, ¿sí? ¿Qué se hizo para solucionarlo, para no cometer los mismos errores, para establecer exactamente qué es lo que estamos buscando, cómo vamos a lograr obtener el resultado? Bueno, preparando una carpeta con información necesaria de la organización, es decir, misión, visión, valores institucionales, a qué nos dedicamos, resultados, de beneficio de la sociedad y demás, de alguna manera, sin dejar de mencionar nuestro problema, pero también recordando a la población que efectivamente quiénes somos. Hay que mantener contacto con todas las direcciones y departamentos de la organización, porque debemos de saber exactamente quiénes son las personas que van a poderse enfrentar a ese tipo de circunstancias y quiénes van a ser las responsables de poder lograr precisamente el resultado que estamos esperando para salir de la crisis lo más pronto posible. Hay que conocer perfectamente quién hace qué en cada área. Eso es precisamente la división del trabajo, y por lo tanto no podemos dar una opinión de un problema de cocina si no soy el cocinero o el chef. Por lo tanto, debo de tener al chef
Si el problema fue en cocina, debo tener al chef ahí para cuestiones técnicas él pudiera manejar esa información. Se debe contar con un comité de crisis en el cual se debe de integrar por la alta dirección y las áreas de comunicación. Y recuerden, la primera persona externa que se debe llamar para una situación de crisis no es a los familiares, no es al seguro, no es a cual sea, sino que es precisamente a los abogados, porque ellos son los que nos van a ayudar para dar parte de los aspectos legales. De igual manera, pues debemos de tomar en cuenta la parte de finanzas, porque toda situación de crisis, hacer una situación que está fuera de nuestro control, pues genera también que se van a determinar aspectos en que se van a generar algunos gastos. La parte de la logística de cómo manejar esto, y por lo tanto también, como estamos hablando del público interno, pues debe de estar involucrado recursos humanos. Se debe contar con un manual de crisis, que es donde se van a determinar cuáles son las funciones a realizar. Se debe de contar con una base de datos de todos los contactos que nos van a poder ayudar a salir precisamente de esta situación. ¿Y qué significa? Que esa base de datos la debe de tener precisamente todos y cada uno de los integrantes del comité. Generar formularios base, que es precisamente como los machotes de las cartas, de los oficios, de los correos electrónicos que se tienen que mandar. ¿Para qué? Para no generar una versión de hoy y mañana generar otra versión. Es que sea una versión que sea de alguna manera congruente, y que no generemos diferentes tipos de versiones, y tomar en cuenta la variabilidad del riesgo. Entonces debemos de considerar que efectivamente hay situaciones que podemos controlar y cuestiones que no. Las crisis son las que no podemos controlar, y de acuerdo del tipo de giro del negocio, pues sabemos efectivamente en dónde tenemos que identificar en dónde está la variabilidad del riesgo. Es decir, si por ejemplo somos un restaurante, pues el riesgo dónde va a estar. El riesgo va a estar definitivamente en lo que se refiere a la parte quizás en cocina. Si somos por ejemplo un servicio de transporte, pues es básicamente que nuestro vehículo choque, etcétera, etcétera. Y por último, identificar y conocer los pensamientos, reconocer personalmente las zonas y lugares en donde se pueden desarrollarse las crisis. Si nosotros queremos generar una información, debemos de saber lo que estamos hablando. Por eso, para dar una nota, para dar un comentario, la persona debe de estar ahí. Por ejemplo, si hay un derrumbe en nuestra sucursal, no sé, de Ciudad Constitución, no podemos salir a hablar sin conocer. Entonces, alguien tiene que ir del comité a Ciudad Constitución, ver con sus propios ojos, y que sea la persona que va a generar precisamente la información. Para el público externo, lo que debemos de trabajar es, primero, conocer si la empresa o organización puede ser tema de interés de los medios. De entrada, habrá empresas que son más factibles a lo que se considera, lo que se llama el morbo, ¿no? El querer ver que tu empresa no salga bien librada, y por lo tanto va a haber quizás más situaciones en donde vaya a haber mayor cantidad de comentarios o de situaciones de los medios de comunicación, malos comentarios y demás, o alguna otra situación. Por lo tanto, tengo que identificar quiénes son los principales públicos afectados. Quizás el problema, si ponemos el ejemplo de que fue que uno de mis choferes repartidores atropelló y mató a 2 niños porque se estrelló ante una barra del kinder, y porque se quedó sin frenos. Bueno, ahí tenemos quiénes son los públicos afectados. En primer lugar, pues los niños, los familiares de los niños, la escuela, pero si no sabemos manejar bien esta situación, posiblemente podemos tener problemas
incluso del comité de padres de familia, del sindicato de maestros, del grupos sociales que traten sobre el aspecto de si mi negocio, por ejemplo, es de alguna empresa que no está bien posicionada y que no tiene buena imagen, o que es una empresa en donde pudiera interpretarse como una situación de, de que pueda generar situaciones de riesgo a la salud, como por ejemplo un transporte de pipas o este tipo de cosas, pues va a haber otras personas involucradas. Por lo tanto, debemos de mantener la relación con los periodistas y líderes de opinión. Nosotros, como administradores de la comunicación y gerentes o jefes de relaciones públicas, nuestra función es tener precisamente esta relación con los periodistas e identificar efectivamente quiénes son, no para lo que se considera como chayotear la información, simplemente para saber específicamente quiénes son y que puedan en determinado momento apoyarnos en una situación de ese tipo, y por lo tanto debemos analizar situaciones de crisis de empresas y organizaciones similares. De alguna manera también qué es lo que le pasó a la competencia, y la competencia, la respuesta que ha tenido la competencia a eso puede ser usado a favor o en contra precisamente de nuestra situación de crisis. Tratar de aprender precisamente de lo que la competencia no hizo de manera correcta, o en su defecto si lo hizo bien, tratar de imitarlo. Por lo tanto, al enfrentar una situación de crisis, primero es necesario reunir toda la información posible. La información es poder, por lo tanto, antes de hablar, debo de tener toda la información a la mano. Convocar al comité de crisis. Es importante que esté donde esté, las personas deben de tomar en cuenta. No sé, algunos de los que están estudiando este módulo, quizás les ha tocado manejar en sus empresas en situaciones de temporada de huracanes. Se tiene que quedar recluidos precisamente en sus desarrollos, porque son parte precisamente de ese comité de crisis, y por lo tanto son convocados antes, durante y después precisamente de la situación. Comprobar el alcance de la crisis, exactamente hasta dónde nos va a afectar desde el punto de vista social, económico y de imagen. Determinar el formato de la comunicación o emitir como cartas, reuniones, etcétera, para poder establecer la parte congruente y formal sin perder de vista la imagen corporativa de esta información. Brindar información de primera mano. ¿Qué significa? No guardarse la información, siempre estar un paso adelante de lo que de la información que se pudiera filtrar. ¿Para qué? Para poder tener el control de la información, porque cuando no damos respuesta, cuando decimos que eso pronto se va a olvidar, muchas veces perdemos de vista la parte en donde esa filtración nos puede generar más ruido. Entonces quizás una recomendación que se hace es dar información de primera mano, ser los primeros en dar la noticia, vendiéndola como la parte en donde nosotros nos preocupamos y damos seguimiento. Proyectar una imagen activa frente a la opinión pública. Cuando existe una situación así, aquí es súper importante que la opinión pública pueda identificar que realmente estamos haciendo algo, ¿no? Porque, ok, ya pasó, ya respondimos, siguiendo con el ejemplo de que mi chofer de mi ruta atropelló a 2 niños, etcétera, pero debemos de hacerle ver a la comunidad, al grupo social en el cual estamos, en nuestro contexto, que efectivamente hay ¿cómo se llama? Seguimiento al caso, para que podamos tener esa consideración en que la gente nos pueda ver, ¿no? ¿Qué es lo que nunca se debe de hacer? Intentar impedir el acceso a los medios de comunicación. Eso no lo podemos evitar, siempre van a estar ahí, ese es su trabajo, y por lo tanto debo de entender que eso es, no lo debemos de hacer. Lo que sí podemos hacer es activar nuestro plan de comunicación en crisis, y entonces darle el acceso a la comunicación a los medios de comunicación de manera controlada.
Comunicar de manera apresurada es lo que no se puede hacer. No dejemos que nos gane el impulso y salir ¿cómo se llama? A los medios para dar nuestra versión cuando no tenemos precisamente el control de esto, porque entonces sí nos va a generar precisamente ahí un problema de contradicción. ¿Qué otra cosa no debemos de hacer? Informar sin el conocimiento previo de lo que se refiere precisamente al comité de crisis. Lo que no se debe de hacer tampoco es reservar datos para minimizar el acontecimiento. Si la bronca está, no hagamos las cosas más complicadas. Ahí está el problema. Por lo tanto, hay que afrontarlo y por lo tanto el que reserves tú esos datos, después va a surgir alguna filtración y por lo tanto también nos va a ser contraproducente. La otra cosa que no debemos de hacer es mentir. Recuerden que siempre sale a la luz pública la verdad y tarde o que temprano. Por lo tanto, mejor es tratar quizás no de mentir, pero no dar toda la información. Ser insensible a las emociones de los afectados, ¿sí? Tipo Trump, ¿no? Cuando pasó con la situación en Puerto Rico, en el cual, aparte, después de que fue como dos semanas después de lo sucedido y llegó todavía regañando a la gente y aventando papel higiénico, pues realmente no es la manera adecuada, porque porque el problema no es de que el que no hiciera caso, es la manera como lo hizo, que no es sensible precisamente a ese tipo de situaciones. Comunicar solamente a los medios amigos, esa parte es fundamental. Sí debemos de tener relación con los medios masivos de comunicación, saber quiénes son y demás, pero no debemos de casarnos con un solo medio, porque entonces generaríamos ahí una parte de línea periodística y que no nos va a llevar a nada bueno. No se debe mostrar ni faltar de control precisamente en lo que se refiere en el aspecto de la arrogancia. El decir que no pasa nada, el que yo tengo contactos, esas cosas ya no funcionan. No se debe eludir responsabilidades ni señalar culpables, porque por lo general lo que se hace en algunos casos es buscar el culpable en vez de verificar qué es lo que me corresponde y asumir consecuencias. Lo primero que hacemos precisamente es buscar un culpable, y eso es lo peor que podemos hacer. Y para finalizar la parte de lo que no se debe de hacer, nunca es recomendable generar silencios. Como les comenté, se queden ustedes callados, también tarde o temprano van a resultar en un problema. Por lo tanto, entonces, decir no te preocupes, esto se pasa rápido, se va a olvidar, no necesariamente. Insisto, no se trata de salir a ponerte en pechito y que se genere y poder dar toda la información. Vamos a administrar la información, pero tampoco vamos a poder negar que las cosas no pasaron, ¿no? En administración de la crisis, uno de los aspectos fundamentales es qué hacer después. Y en este caso, cuando la crisis ha terminado, se hace como todo proceso administrativo una evaluación, llevando precisamente verificando si se llevaron a cabo todo lo que se estableció en el manual, y capitalizar precisamente la experiencia. ¿Qué se refiere con capitalizar la experiencia? Si por ejemplo mi empresa, regresando al ejemplo de que mi empresa atropelló y mató a 2 niños en un jardín de niños, pues igual, ¿no? Ya pasó la crisis, ya pasó el tiempo, le dimos respuesta a los familiares, el seguro se hizo cargo y demás, pero pasando el tiempo, y sabes qué, escuela, mira, ahí te va el apoyo para los salones. Oye, mira, vamos a crear una fundación para esto. De alguna manera que la gente vea que las cosas no se quedaron ahí, y dar seguimiento precisamente a este tipo de circunstancias, capitalizar esto, ¿no? Por lo tanto, entonces la organización debe de regular
una normativa, que es revisar el manual y si no había manual, entonces hay que hacerlo. Los métodos contrastados de relaciones públicas para poder establecer precisamente la relación de la organización y los ejecutivos, y debemos de trabajar con el equipo altamente instruido. Entonces, constantemente debemos de darle cursos de manejo de extinguidores, situaciones en caso de incendio, dar cursos de primeros auxilios, qué debemos de hacer en el caso de, por ejemplo, los que trabajan en hotelería, si algún huésped fallece, qué pasa si hay una fuga de gas, qué pasa si hay un temblor, qué pasa en el caso de un huracán. Todo esto lo debemos de estar manejando constantemente para que la gente tenga fresca en su memoria qué es lo que debe de hacer en el caso de que se de ese tipo. Y esto nos va a llevar precisamente a la parte de la responsabilidad social. Recordando que la responsabilidad social es esa parte integral y congruente que deben tener las empresas con el aspecto interno y externo, y que debe de manejarse entre, eso ya lo vieron ustedes en dinámica social, y que son los tres aspectos que debe de manejar la responsabilidad social, que es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ecológica. En la dimensión económica, recordando que pues uno de los principales objetivos de la empresa pues es obtener utilidades de la inversión hecha para satisfacer una necesidad, pues va a generar el valor agregado precisamente a los colaboradores y accionistas, y por lo tanto se busca generar y distribuir bienes y servicios útiles y rentables a los miembros de la organización, pero a la misma sociedad que está alrededor. Por lo tanto, entonces los servicios que presta van a generar precisamente ese satisfactor. En la dimensión social se debe de tomar en cuenta la responsabilidad compartida de todos los que son parte del grupo social, con el fomento y la calidad de vida en el trabajo y desarrollo integral, es decir, buscar la parte de lo que es respetando las leyes laborales, que efectivamente se están pagando los salarios adecuados, que la realización de las acciones y aportaciones propias y gremiales puedan contribuir precisamente en el desarrollo de la comunidad. De alguna manera, el hecho de que podamos hacer parte de no solamente satisfacer las necesidades de la comunidad, sino que al mismo tiempo preocuparnos por las necesidades del grupo social en el aspecto del desarrollo comunitario. Eso nos va a ayudar en lo particular a generar una imagen positiva y poder establecer precisamente esa parte de responsabilidad social. Y por último sería la parte de la dimensión ecológica, que es donde tendríamos que tomar en cuenta las repercusiones ambientales de los procesos de nuestros productos y subproductos, porque muchas veces nosotros decimos, no, nuestra empresa no contamina, pero los subproductos que se generan de los productos que elaboramos, eso es lo que contamina. Entonces tenemos que tomar en cuenta que nuestra empresa debe de cuidar esa parte, primero respetando los lineamientos y leyes, reglamentos que se generan precisamente para el cuidado ambiental, en la parte ecológica, trampas de grasa, los de humo, todo lo que tiene que ver precisamente con reciclaje, tratamiento de aguas y demás. Eso nos va a ayudar a generar precisamente esta parte de la responsabilidad ambiental, y sobre todo realizar acciones específicas para contribuir en la preservación y mejora, y eso es lo que va a generar precisamente una herencia ecológica para bien de la humanidad. Estos tres puntos es lo que nos va a ayudar a que cada vez eso lo debemos de tomar en cuenta en nuestro plan de comunicación y hacer énfasis en cada uno de ellos para que la imagen positiva de nuestro negocio sea factible y que el público, tanto interno y externo, tenga una imagen positiva de negocio, que al final de cuentas es parte fundamental de la comunicación organizacional. Bueno, con eso entonces terminamos esta sesión. Las actividades a desarrollar en esa semana
es analizar el video de comunicación en crisis que ya está en el portal, analizar el video de la costeña, que recuerdan ustedes el caso de la costeña, en donde recuerdan salió un video hace 2 años en donde había unos muchachos supuestamente trabajadores de la costeña disque orinando precisamente en la producción. Entonces quiero que vean el video y analicen cómo la costeña hizo frente a ese tipo de situación, pero por favor que lo analicen desde la perspectiva de si están cumpliendo precisamente con todo lo que acabamos de analizar. ¿Para qué? Para que puedan resolver precisamente el foro correspondiente. Y también deben de analizar el video, no es mi problema, en donde se verifica la importancia de la comunicación en la organización. Elaborar un cuadro comparativo de las características de la comunicación de comunicación en crisis y elaborar un ensayo sobre el tema. Bueno, jóvenes, estamos en contacto. Espero que tengan una semana muy productiva. Buen día.